hace un análisis y sale el menú de especificación. Una cosa sumamente importante y fácil de EcoDesigner es la base de datos de clima, que creo que es una facilidad muy importante que nos da el programa. Es decir, podemos entrar a definir la ciudad, que en este caso está la Ciudad de México. Pensando que queremos dar de alta, vamos a pensar Querétaro, y actualizamos los datos geográficos. Al decir añadir a la biblioteca y aceptar, si estamos conectados a internet, en este momento se va a un Centro Nacional de Meteorología en Colorado, en Estados Unidos, y baja todos los valores de la estación de clima más cercana a la latitud y longitud especificada, que en este caso corresponde a Querétaro. Entonces esto quiere decir que es posible poner la locación exacta de cualquier lugar en cualquier país y tener los datos meteorológicos más cercanos al lugar donde yo estoy colocando. Es posible que indiquemos alguna isla remota en el Pacífico donde no existan datos meteorológicos. El programa lo va a decir, va a tener un icono rojo diciendo que no pudo obtener datos para esa localidad. En términos globales, consigue los datos de cualquier lugar, obviamente de México, pero cualquier lugar de América y del mundo. Una vez definido eso y teniendo los datos cargados, el norte del proyecto es el mismo que ya definimos. El nivel de grado a 0 del proyecto, en este caso, es precisamente qué tan hundido está. Entonces, si el proyecto está a menos 1.2, estamos indicando que parte del modelo está bajo tierra, o un porcentaje pequeño, digamos, está más protegido. Después no vamos a modelar ni árboles ni nada por el estilo, simplemente vamos a decir cómo está protegido al viento. Es un edificio que está solo, hay algo de vegetación al lado, hay otros edificios. Entonces vamos a estimar de 3 niveles: protegido, parcialmente protegido o desprotegido. ¿En qué contexto está el proyecto? Frente de agua, normalmente el mar, al lado de un lago, jardines, que puede ser el campo también, o pavimentado, que es un ambiente urbano. Sombras de fachada. Esta es una parte fundamental porque nos ahorra mucho tiempo de modelación. Aquí lo que podemos determinar es la vegetación que existe alrededor del edificio sin tener que modelarla en 3D. Y también cualquier elemento de sombreado que tengan los techos o las losas. Es decir, sobrevolado que tengan los elementos de techos. Por lo tanto, al este yo puedo asumir que está ligeramente sombreado con un nivel de complejidad, ¿sí? Y la parte de arriba, si tengo protección solar pequeña o grande. Entonces simplemente selecciono, no tengo que modelarla. Se puede indicar simplemente cuál es la condición específica. Y lo mismo se hace con todas las fachadas. Este, sureste, sur, sureste, oeste. ¿Sí? Entonces es una forma muy práctica de generar factores que van a alterar el cálculo final. Muy importante es que tenemos la capacidad de tener usos del edificio preestablecidos. En este caso se muestran una serie de ejemplos, pero el usuario puede tener sus propios usos. Eso se verá en otro video de EcoDesigner avanzado. En este caso, por ejemplo, si me voy a oficina, puedo ver que la temperatura deseada para una oficina es alrededor de 21 grados, 22 grados. Días de semana únicamente. El color azul de fin de semana no se muestra, puesto que el edificio no se usa en fin de semana. Y los horarios de trabajo, que es de 8 de la mañana a 7 de la noche, ¿no? De forma continua. De tal forma que también el perfil de ganancia calórica es cuánto calor se produce por metro cuadrado. Esto se estima de qué densidad tiene esta oficina, cuántas personas están sentadas por metro cuadrado y cuánto equipo usan. Por ejemplo, quizá una computadora y un humano podremos estar hablando de 200 watts. Entonces tendremos que pensar 200 watts se dividen entre cuántos metros cuadrados por persona que usa el edificio. Podemos dividir las funciones de un edificio teniendo 50% oficinas, 50% casa. Entonces se pueden ampliar los usos de un espacio. También, por ejemplo, como en el caso de un hospital, pues se puede calcular que es un espacio que se requiere a 22 grados.
días de la semana y fin de semana constante. Es decir, tenemos las dos barras, se usa 24 horas el edificio. Y la carga calórica, que en este caso se estiman 30 watts por metro cuadrado. Entonces, con esta alimentación de la función del edificio, ¿sí? Vamos a pensar que es un hospital en este caso, nos vamos a estructura. En estructura van a aparecer ya los materiales que hemos pensado para el proyecto, y simplemente hay que modificar en caso de que el fabricante nos dé un valor adicional. Los valores que nos muestra el valor U del edificio está basado en el material y el espesor, y el resultado final depende también del tipo de superficie que tenemos: piedra, es hormigón, está metalizado, tiene madera, reflectante, y el nivel de infiltración que tenga el muro, es decir, cuánto aire se infiltra a través del mismo. Sin embargo, tenemos una biblioteca disponible muy extensa, donde podemos verificar todos los valores, coeficientes de transmisión térmica, el efecto del puente térmico que tiene ese elemento. Podemos expresar los valores como U o como R, es indiferente. Y a su vez tenemos una biblioteca incluida que me permite comparar materiales, ver los distintos índices de conductividad térmica, y también una biblioteca global donde podemos observar el comportamiento de muchos tipos de materiales, desde hormigón, bloques, ladrillos. Entonces podemos cambiar nuestra decisión y podemos imponer otro valor a algo que ya modelamos. Ya una vez establecidos los grosores, la densidad del material y el espesor, esta fórmula genera el valor U del elemento específico. Entonces, en un compuesto, ArchiCAD haría el cálculo automático del valor U. Entonces, es una interfase muy fácil para el usuario. En revisión del modelo, es factible activar la ventana 3D y a través de un menú de zonas, ¿sí?, poder entender cómo está haciendo una evaluación de lo que nosotros modelamos. Aquí podemos ver que lo marrón son muros exteriores, es correcto. Lo azul es pavimento de contención. El verde es una cubierta. Entonces hay una evaluación correcta. Por ejemplo, la entrelosa la está clasificando como una estructura interior, que también es correcto. Entonces, de tal manera que hace una conversión automática de los componentes del edificio. Si acepto la asignación de materiales, simplemente regreso a EcoDesigner y continúo. ¿Cómo estoy tratando de almacenar calor dentro del edificio? Pues es una estructura de hormigón, o es albañilería, o estructura ligera de madera. Ya una vez definidos todos los materiales y confirmado el valor U de todas las fachadas, voy a abertura. En la abertura, de la misma manera, tengo una biblioteca extensa. Por ejemplo, una ventanería de aluminio con un vidrio de pocos milímetros tendría un valor bastante malo, que es, por ejemplo, lo que usamos en México. Tenemos valores de 6 o a veces más altos, ¿no? Entonces vamos a darle un valor de U de 6. El estándar europeo es de 0.3, 0.25 actualmente. Aquí también tenemos la prueba de shock térmico, que tiene que ver también con el calor del vidrio. Entre más alto, más caluroso es el vidrio. Ese es un vidrio muy ligero, muy transparente. El índice de shock térmico es más pequeño. Estos valores deben de ser procurados a través del fabricante de la ventana. ¿Sí? La infiltración también del módulo completo. Hay que señalar que el valor U es un valor total de la ventana. No es únicamente del vidrio que se está usando, sino del componente completo. Es decir, es una calificación que es el promedio total del valor U de todo el componente de la ventana. Es decir, el cancel más el vidrio. Obviamente el porcentaje de vidrio. Y de la misma manera tenemos un acceso a una biblioteca muy extensa de ventanas, donde podemos analizar quizá los beneficios de usar ventanas más eficientes. Por ejemplo, aquí podemos ver milímetros y aire, ¿no? 4, 8, 4, 8, 4 significa 3 capas de vidrio entre 8 milímetros de capa de aire. Vidrio teñido. Conforme vamos bajando, vamos encontrando
comportamiento y podemos ver la consecuencia en el valor U. Tenemos ventanas con argón, con xenón como gas, se aumenta mucho la eficiencia, la capa de aire o la capa vacía es más alta. El aluminio es un material que tiene un puente térmico muy alto, por lo tanto si nos vamos a las puertas de ventanas de madera o de PVC vamos a ver un valor U todavía mucho más bajo. Las superventanas actualmente llegan a tener valores incluso de 0.3, 0.4. Aunque hay que recordar que esta no es una evaluación solo del vidrio, es una evaluación, es un valor U de el conjunto del marco con el vidrio. Adicionalmente a esto, se pueden dar de alta dispositivos que cambian dramáticamente el comportamiento de un edificio. Es decir, se usan cortinas venecianas para bloquear el sol, hay toldos, hay persianas externas, lucernas exteriores, marquesinas pequeñas, grandes, aleta vertical a un lado para bloqueo. Entonces hay muchas cosas que no requerimos modelar. Simplemente hay que definir cómo estamos sombreando la penetración de sol y radiación directa o ganancia directa solar a través de esa ventana. Los índices correctos se pueden analizar en un archivo de texto y se pueden configurar a placer. Es para un usuario un poco más avanzado, pero sin embargo se pueden configurar. Pero sí es muy importante saber que tenemos que definir cómo vamos a bloquear o vamos a tratar de sombrear esa ventana. Entonces se puede definir, dependiendo la orientación, qué tipo de bloqueador estamos pensando utilizar. Sistemas mecánicos. En sistemas mecánicos tenemos que definir si existe calefacción en el espacio. Es a través de una caldera local o un calentador de agua o una calefacción de distrito. En nuestro caso, pues podemos decir que es quizá natural, no requerimos calefacción. Sí, en caso de requerirlo, pues podemos definir a través de qué combustible se está calentando el espacio, la eficiencia del sistema y qué destino tiene el uso de esa caldera o ese componente. En este caso lo dejamos natural. Vamos a pensar que es un lugar caluroso, entonces sí requerimos un tipo de refrigeración. Puede ser el caso de un hotel, donde tenemos una refrigeración mecánica, es decir, no tenemos refrigeración de distritos cuando la colonia donde vivimos, el distrito en sí, suministra agua fría, agua caliente. En este caso vamos a asumir que es mecánico, podemos tener un sistema más moderno como una bomba de calor. Vamos a pensar que es mecánico, ¿sí? Refrigerado por agua o por aire. Si es un sistema moderno es más eficiente refrigerado por agua. Y el tipo de ventilación, es decir, cómo metemos y sacamos el aire. Entonces podemos decir que es suministro y de escape. Es decir, metemos el aire y lo sacamos mecánicamente. Se diseña un cambio total de aire por hora, que es un estándar. Se puede aumentar o se puede hacer más chico. Generación de agua caliente en el edificio. ¿Cómo se genera? Ya sea que tengamos gas o tengamos electricidad. En este caso podemos asumir que es eléctrico, pero yo puedo especificar qué fuente estoy usando